tenemos muchas máscaras, ponemos muchas máscaras y lamentablemente nosotros vivimos de lo que ven los ojos. Ya les he dicho que los ojos es un sentido, de lo que yo estoy viendo es lo que yo hablo. Entonces, la verdad está dentro de uno, pero ¿cómo iba a saber yo que la verdad estaba dentro de uno? ¿De dónde yo iba a sacar eso cuando en la parte religiosa y todo eso nos vende que ya tú estás en la iglesia, que ya estamos todos bien, que yo hice, cumplí con todo? Hola, bienvenido de nuevo a su programa Verdad detrás de la ciencia, ¿no? Hoy traigo un tema que me costó mucho expresarlo, tengo que decirlo porque las cosas del corazón no se expresan fácilmente porque va en contra de una realidad. Y hasta ahora me costó, vuelvo a repetir, me costó mucho porque Yoli siempre, voy a hablar de Yoli a sabienda de cómo es una humanidad tan oscura en el sentido de la verdad que nos sucede. De ahí es que busquen la verdad y será libre, ¿no? Fue lo que nos deja el maestro, o sea, no nos dejó nada libre. Busquen la verdad, está muy dentro de nosotros. Y a raíz de eso voy a empezar este tema con todo el amor, hablando de mí. Porque la única verdad es cuando uno mismo habla de la experiencia, de haber vivido una vida antagónicamente de criterios y conceptos aprendidos con la ciencia, que forma parte de la ciencia, de las cuales me permite poder decir esta otra cosa de lo que vamos a hablar hoy. Y no quería porque vivía mucho más del que dirán. Uno de los temas que se van a empezar a tocar también, ¿por qué estamos tan atrapados del qué dirán? ¿Por qué dependemos más del qué dirán de lo que yo soy? Y así este tema va a ser el abreboca de por qué a Yoli le costó tanto estar aquí hoy. Porque el primer tema, con todo el amor, que nunca lo pensé y no me había dado cuenta, era el istmo. Y anoche quise saber cómo iba a empezar y veo que el compañero Carlos pone istmo, así sale. Y yo dije, wow, es del istmo que yo tengo que hablar. Por algo está en primer lugar, porque de allí es que vamos a empezar a desencadenar todo el complejo atrapado a través de esa simple palabra istmo. Todo comenzó, yo soy médico, ¿no? Tengo 8 títulos universitarios en la medicina. A veces sí es bueno decirlo porque no, como que Dios no escoge tonto en un momento, no por la sabiduría del mundo, no, sino para poder decir lo que a mí me costó. Por eso les digo, a mí me costó estar aquí sentada hablando de algo que no, pero va paralelo. Son dos mundos en paralelo. Y eso fue lo que quise decir en la primera etapa, que los invito a que vuelvan a leerlo y a volver a tener una continuidad de lo que es la cruz, que lo hice, la cruz. Habían dos ladrones, pero ¿por qué decimos que es el derecho al bueno? ¿De dónde? Los dos eran ladrones, pero uno, su mundo interno era diferente, pero no lo vemos. Acusamos lo que vemos con los sentidos que pertenece a la oscuridad. Todo lo que tenemos en los sentidos, que apreciamos, está limitado al mundo externo material. Y entendiéndose como materialismo, todo lo que yo pueda tocar, observar, ver y decir con los sentidos. Llegar a esta conclusión se puede imaginar por mi camino que atravesé, de las cuales voy a hablar hoy. Porque es muy fácil hablar de Dios, es muy fácil sin llevar la cruz. Pero hay ciertas personas de las cuales yo no me lo creía. Yo creía que estaba bien, apostólica, pasé por todo, pasé en mayo, yo tengo 8 años, yo soy teólogo. No me digan en qué tiempo todo, pero a mí me vienen a decir algo, yo digo, mira, yo soy la primera que entre la teología te puedo decir, es verdad, pero está muerto. Una sociedad con las verdades muertas. Porque lo que tenemos que ver es el producto de lo que tenemos a nuestro alrededor.
Tenemos últimamente una juventud de las cuales ya me está preocupando. Y esto me llevó a no preocuparme, sino a activarme. De por qué tantos colegios, vamos a hablar de aquí donde estoy, en Estados Unidos, increíble, Estados Unidos como país, pero lo que estamos adentro sin por desconocimiento de quiénes somos, no. Y eso es porque cada vez leo que un colegio primario pasa algo de personas menores de edad. Está habiendo como más problema en el mundo de esta parte ante los 18 años, me ha llamado la atención, que la verdad de que del adulto, pues ya. Entonces, ¿cuál era el problema? Todo era la culpa es de la familia. Fue porque a lo mejor el papá trabajaba, porque él no sé qué cosa. Y siempre hemos buscado un culpable de la familia. Entonces, aquí hay algo que estaba malo. Empecé a pensar por primera vez después de muchos años, porque ya me tocaba empezar a entender que había algo más, pero no porque era Yoli, sino porque me tocó y déjeme decirle que no me gustó la idea. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Que empezar a comprender de que existen dos caminos, dos mundos en paralelo, y de ahí es el sistema de la física de tercer año. Los sistemas paralelos, sin estudiar ingeniería, porque la verdad interpreta todas las carreras en una sola. Y dos sistemas en paralelo era que yo nunca pude pensar que beber y alcoholismo eran dos cosas. Y cuando llegué a entenderlo estando en Alcohólicos Anónimos, sitio que yo odié y choqué, porque a mí la palabra alcohólica me parecía horrible de lo que nos vendíamos, que uno era, íbamos en contra, sobre todo a la mujer siempre ha sido más duro. De repente por eso es que me tocó una mujer, digo yo, pasar el mensaje, porque el estar aquí sentada no se me ha sido fácil. Y estoy aquí sentada y cuando empecé a hablar, yo sentí, tienes que hablar la verdad, no lo que tú quieras. Tú no viniste a sentarte ahí a agradar a las personas. Tú no viniste ahí a decir cosas bonitas. Tú viniste a decir a los que les toca que empiecen a escuchar que hay algo más. Porque el que le va a tocar va a entender poco a poco. ¿Por qué? Porque el primer trago que se bebe en una persona con problemas de alcohol nunca lo fue buscado. Nunca yo busqué ese trago. Nunca me imaginé porque yo detesto el alcohol. Pero fue el camino que me tocó. Yo estudié todas las carreras de medicina con esa cruz a cuesta. Personas que por menos no se gradúa de nada. Yo me gradué con honores, pero la pasé dura porque el mismo medio no aceptaba que porque yo estaba allí, o sea, vivimos de pura apariencia, pero de repente esa misma persona que te está juzgando, cuando sale no sabemos quién es. Tenemos muchas máscaras, ponemos muchas máscaras y lamentablemente nosotros vivimos de lo que ven los ojos. Ya les he dicho que los ojos es un sentido. De lo que yo estoy viendo es lo que yo hablo. Entonces, la verdad está dentro de uno, pero ¿cómo iba a saber yo que la verdad estaba dentro de uno? ¿De dónde yo iba a sacar eso cuando en la parte religiosa y todo eso nos vende que ya tú estás en la iglesia, que ya estamos todos bien, que yo hice, cumplí con todo, pero yo el día siguiente, o podía pasar un año sin nada, ¡punca! Sin darme cuenta, estaba en un sitio con el primer trago y yo decía, pero ¿por qué me lo bebí? ¿Qué me pasó a mí saliendo de una guardia? ¿Qué me pasó a mí saliendo de la consulta? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me tomé ese primer trago? Y tanto fue el sufrimiento, porque es un sufrimiento, es un sufrir. Una vez escuché que la palabra sufrir no existe, que es dolor. Sí, un dolor de muela es físico, pero el sufrimiento es lo de adentro, de las que tú buscando qué pasa dentro de ti, empiezas a llevar la cruz, entendiendo como cruz no religioso. Vamos a usar unos parámetros de las cuales era conocido, pero dale su verdadero significado, como el infierno. No, no es que voy para el infierno, yo soy el infierno adentro de mí. Porque si yo muero y voy para el infierno, entonces no tenía sentido, pero todo esto ha sido porque se ha sido repetida de generación en generación, no porque haya habido maldad, pero en diferentes etapas generacionales y de tiempo empezaron a salir verdades
que como 3.000 años antes del advenimiento del maestro. Entonces no puede haber una unión entre lo que se dice, se hace y hacemos. O sea, no hay. Yo me puse a pensar, Yoli, ¿qué sucede contigo? Iba a los grupos y iba con rabia. Nunca me imaginé la enseñanza que me venía porque todavía no entendía. Después pasé por todo lo que dice la literatura y verdad detrás de la ciencia. En la religión bebí agua bendita, me hacían misa porque el diablo me tenía atrapada, sí, pero también a los que estaban alrededor mío. ¿Por qué? Porque no porque eran malos, sino que creían lo que nos han vendido. Y yo me llevaba, yo me acuerdo, un botellón de agua bendita y cuando entraba, que la gente me conocía del edificio, me decía, mira, lleva una botella de anís. Y yo lo que llevaba era una botella de agua bendita, como algo que se queda en la mente, se adjudica a todos los actos del humano. Tenemos una gran capacidad para ver los errores de otro y por desconocimiento de la verdad. Y de aquí saqué valor y le dije a mi compañero Carlos, me voy a entregar a algo que nunca hubiese creído que lo hubiese hecho, hablar del istmo. El istmo está en el capitalismo, está en todo y eso poco a poco lo vamos a ir narrando, sino por qué yo entro al alcoholismo. En una de esas, ya al final derrotada totalmente, cuando comprendo a través de una literatura que después se la enseñaré, que es increíble, que estando en los mismos grupos la gente no la lee, a mí me tocó leer todo, porque venía con esa misión ya. Yo comprendo de que el istmo no es lo mismo de lo que nos han vendido, que el istmo significa lo contrario de la luz. Y cuando comprendo eso, me paralizo. Entonces, la medicina trabajaba, yo fui una, le daba vitamina B12 a lo que llegaban, todo lo que yo había aprendido, porque eso la ciencia la trabajó bien. Pero ¿cómo hablar de ciencia cuando nosotros palpamos lo que estamos haciendo? Ese es el médico, hablar de algo sobrenatural. ¿Cómo decirle, no, esta persona y tener ese libre entendimiento para decir, no, esta persona tiene muchas cosas de las cuales yo viví, porque si yo no la viví, ¿cómo yo puedo entender e interpretar la persona que me está llegando? Y vuelvo a entender lo de la cruz. Eran dos ladrones. ¿Y por qué todo el mundo dice que el lado derecho? Eran dos ladrones, pero el mundo interno, no, porque uno le dice, me arrepiento de todo lo que hice y él dijo, estarás conmigo. Nadie habla de eso. Es llegar a un arrepentimiento genuino, mientras el otro se lo vaciló del lado izquierdo. Entonces, no es los hechos que nos han dicho, sino cómo yo poder entender que la medicina tampoco, cómo de decirme Venotres, endovenoso, te hospitalizo y pensar que el problema de la persona no es físico, no es porque es un borracho, como sí, hay todo, la tercera, cuarta parte, pero cómo extraer de esa tercera, cuarta parte el que no lo es, sino que está pasando un mensaje, es de luz. Entonces, a mí eso sí me puso a pensar, tiene razón, eso está en Isaías, en el Antiguo Testamento. Y por eso también se lo llevan. A lo bueno o malo, o sea, todo lo que nos vendieron por bueno es malo, y a lo malo bueno. A lo dulce salado, y a lo salado dulce, a lo ácido amargo. O sea que hay una inversión de la verdad. La verdad está totalmente oscurecida por el ismo. Entonces, no, tú tienes que trabajar y tienes que estudiar para ser grande. No vale nada lo que yo soy por dentro. No importa cómo lo que vayas a hacer, lo importante es que vas a ser grande, vas a ser reconocido. Todo lo que nos han vendido es un mundo externo. Entonces, imagínense por todo lo que yo caminé, de las cuales empecé a estudiar, termino la carrera de medicina, hago el rural, continúo con medicina, pediatría universal, ¿verdad? 3 años. Continúo siendo neonatólogo, aceptando que los chamitos me vinieran. Ya había algo que yo tenía y no sabía por qué. Y luego hago higiene mental, 3 años.
En la higiene mental hoy por hoy me di cuenta lo que es la mente, que tenemos una mente totalmente invertida a lo que ven los sentidos y a lo que nos han vendido de generación, y una mentira repetida se hizo verdad. Se hizo verdad. No es que seamos malos, es que la ignorancia, y entra Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y también lo raspan. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que lo que él creía que sabía no era lo que estaba pasando y él conoce la otra parte y a la gente no le interesó y lo matan. Todo eso está escrito, no es nada nuevo, pero nadie nos lo dice. Pero está escrito, entonces consideré, gracias a, de verdad tengo que decirle a mi hija que me abrió los sentidos, me hizo sentir, a Carlos que está aquí de frente, hubieron muchas cosas para volver a escribir y a volver a enfrentarme a quién, a mí misma. Por eso el maestro tuvo miedo, sudó sangre cuando tuvo que entregarse a decir la verdad. Cuando fue a buscar a los apóstoles, y nos vamos por esa parte, estaban todos dormidos cuando él llegó a buscarlos. O sea, el desconocimiento de todo pasó y eran los que estaban amados, los que él había escogido. Y no es que eran más malos ni buenos, sino cómo entender que detrás de nosotros existe el ismo. Y el hecho de poderlo manifestar es para valiente, porque nos enfrentamos a un mundo que tampoco es culpable, sino que de tantas mentiras lo hemos convertido en verdad. Y en pediatría, ya al final de la parte cuando yo estuve en Venezuela, y le doy gracias de estar aquí, ahora sé por qué estoy aquí en Estados Unidos y sobre todo aquí en la parte esto es del sur, del Doral, o sea, pertenece, ¿no? Ajá, de la parte, pero en Estados Unidos, donde estamos en realidad más los latinos, ¿no? Vamos a, y pude comprender porque yo decía, pero ¿qué vine a hacer aquí? ¿Pero por qué me agarró el COVID aquí? O sea, una cantidad de cosas, pero hoy por hoy sí sé por qué estoy aquí. En el tiempo perfecto donde yo tenía que estar. Porque esto no se podía decir en otro sitio sino aquí. Y ahora leyendo me doy cuenta que el mismo doctor era de aquí, de Nueva York. Entonces no nos vamos a tirar a nosotros mismos, ¿no? Los americanos no. Porque ya él era reconocido, el doctor Silver. Una eminencia que todavía no ha salido dos. No ha salido dos porque él inició de entender que dentro de nosotros estaba el problema. Y era un médico igual que yo. Tenía unas ideas completamente diferentes y de 8.000 o 10.000 que vio que se ha contado, veía a todos los alcohólicos, era especialista en droga y en alcohol. Dijo, ninguno de estos me interesa, va a llegar uno. Y creo que así está en las escrituras cuando llegó el maestro. Va a llegar uno que va a decir algo. Pero él era médico, él no era ni sacerdote, ni tenía una cuestión en la cabeza. Fue escogido. Y yo una vez dije, wow, pero yo no lo voy a hacer porque estamos en una época diferente. La excusa es una era diferente. Pero no es casualidad que tiene que ser un médico. Aquí estoy con ustedes hablando de una de las cosas más bellas que hoy por hoy entendí que me pasó. Antes la odiaba, hasta hace poco, 24 horas antes de estar aquí. Y es poder decir que detrás de la verdad, de la ciencia, se oculta el espíritu, que no es religión, que no es religión. Que después que yo entendí, yo me vaya a cualquier sitio, no me importa, porque ya yo sé que no, la parte espíritu, el espíritu, la energía, no es religión. Y eso está dentro de nosotros. Yo no puedo entrar dentro de mí a cambiar. Yo no puedo agarrar una palabra que sea común y que todo el mundo la habla. Esa es otra cosa. Sale una palabra y ya todo el mundo habla de lo mismo. Pero conocemos las palabras que yo estoy hablando. Conocemos lo que yo estoy diciendo. Y entonces sigo cometiendo errores creyendo que lo que digo es la verdad. Porque no creo que uno sabiendo que está haciendo daño continúa manifestando cosas que no somos o que no es. Cuando yo empiezo a comprender de que mi misión era otra, no crea que fue fácil.
Yo perdí todo. Se pierde todo, eso es verdad. Yo perdí todo. Perdí hasta a mí misma quién era yo, mi identidad, porque nadie me creía. Nadie me creía. Todas las personas que le decían de yo sí, su maculado de todo lo que tú quieras, pero nadie me creía lo que yo estaba viviendo. Ni mi propia familia. Y vuelvo a hablar del Nuevo Testamento, de la familia cuando al maestro le dijeron, no, tú no eres quien dice que eres. No, nadie cree, nadie, nadie. Y él como hombre tuvo que salir y se fue con 3 hermanos de 8 hermanos. Y con esos 3 fue el que él terminó la vida como humano, porque si fuera Dios tampoco me hubiera interesado. ¿Cómo voy a competir con un Dios? Por lo tanto, en este momento fui utilizada para pasar este mensaje. Lo hago con amor. Tengo que decir que lo caminé, sí. Tengo que decir que en realidad me gustó haber sido, tengo que decir que no. Pero ahorita que estoy aquí sentada, siento que ha sido el milagro más grande poder transmitir algo que tanto me costó, la verdad. Que detrás de cada uno, no de todas las personas, existe una verdad. Y que la misma ciencia tenemos que tener presente, de las cuales voy a estar aquí, y el teléfono, que después lo dirá, Carlos lo pondrá, creo que está, que me llamen. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde tenemos que estar presentes todos también los que les toca estar. Como no sabemos quién, todos entonces. Aquí no se trata de que va a llover y son 3 días y yo me quedo en la casa y voy a buscar 2 bombonas, voy a buscar todo para yo arreglarme en casa, no me importa el resto. Voy a ver si va a pasar esto, yo tengo que cuidar esto, esto y esto. No se va a poder. Yo creo que lo más importante es despertar espiritual. Y eso es lo que decía Silur. No va a valer nada de lo que hagas, nada de lo que has aprendido. El primer trago, en mi caso, pero el primer ladrón que va a robar puede llegar a tener, si le toca, haber pasado porque le tocó su talón de Aquiles. Eso es lo que significa el talón de Aquiles. Cada quien va a tener un talón de las cuales va a aceptar la misión que le... No es que yo quiera, es que quiera o no lo voy a llegar a hacer, porque el sufrimiento es muy grande. No es que uno llegó aquí porque quiso. No, porque hablar de las cosas que no se habla, que es todo lo contrario a lo que nos han dicho, no es fácil. Donde yo voy me di cuenta que toda la culpa se la echamos a los padres. No, él se hació así por el papá porque se fue a beber y no hubo más y se fue con la mujer. No, o sea, siempre, siempre, y de una manera muy sabrosa, ¿no? Entonces, de generación, por eso se llama cosas mal hechas, maldiciones generacionales, de generación en generación que se ha ido trancando ese candado. Ahora son los padres, yo sé que me van a llamar, pero yo no puedo decir que es verdad porque yo también soy mamá y yo no me voy a echar yo misma sabiendo que lo que a mí me pasó, yo no es que quise hacer daño. Entonces el maestro fue un tonto también como hombre porque fue crucificado. Entonces imagínate, fue condenado como un ladrón. El que no sabe esto, él es un ladrón. Pero nada de eso es cierto. Lo que me lleva a las dos cosas paralelas, porque es en paralela, en saber que tenemos que a través de este programa de las cuales Dios nos ha brindado, un Dios como cada quien lo conciba, no el Dios que eso no, yo puedo ir ahorita donde yo quiera. ¿Por qué? Porque ya yo sé que hay algo más dentro de mí que es el Espíritu. Porque yo yendo a otros sitios puedo hablar de que sí sentarme y decirle a alguien, mira, todo esto es bello, pero hay algo más. Búscate dentro, si quieres hablar conmigo, y preparamos y estamos haciendo, y ha sido un éxito. Porque no es quitar lo que me enseñaron, porque lamentablemente es lo que nos enseñaron. Mi mamá se vestía de nazareno. ¿Cómo yo voy a pensar que mi mamá estaba loca o que lo que hacía no era? Y si nos vamos más atrás, donde la ignorancia era mayor, no podemos jugar. Entonces, si todos los padres y todos somos malos, porque la humanidad es oscura, vamos a estar claros. ¿De acuerdo? Aquí si no hay dinero tú no comes, aquí lo que hay es que tener el dinero, no importa lo que yo haga, lo importante es que tenga una familia. Y empezamos a darnos cuenta que repetimos conductas, repetimos conductas.
Y a Yoli le pasó todo esto porque yo le decía a mi papá, papá, yo le juro que yo no me tomaba ese trago. En la universidad, cuando yo pasaba la consulta, sí, doctora, usted es maravillosa, y veía 200 pacientes casi mensual. Pero llamaba la atención que me empezaron a darse cuenta de que yo cuando salía no era siempre, si no, no estaría viva. Pero sin darme cuenta, yo salía cansada, le abrazaba a todo el mundo y yo, ¡pum!, me veían al frente que me estaba tomando una cerveza. El primer trago, el primero, se cuela solo para, vamos a hablar del escogido, de la misión que tiene que hacer. Palabra que a nadie le gusta, la palabra escogido, porque nadie sabe quién es. Pero a mí no me hubiera gustado, a mí me hubieran dicho, mira, tú vas a pasar por eso, yo digo que no. ¿Por qué? Por la soberbia, porque no me gusta que crean que yo estoy haciendo esto, cómo yo puedo decir que si hago esto y no. O sea, una cantidad de parafrenarios que no nos permite hablar de la verdad. Hoy por hoy he comprendido que nada va a sacar el plan divino o energía universal, como usted lo quiera llamar, porque es espiritual. No tiene nada que ver ni con la religión, ni que después yo ahorita sí puedo hablar porque yo estudié, yo soy teólogo, pero puedo decir que es válido. Pero cuando ya conozco la vida espiritual, pero antes yo decía que no, pues eso no lo conocía. Pero a mí me decían, pero ¿por qué si el mundo y todo el mundo habla y todo el mundo hay esto y los sacramentos y es, ¿por qué el mundo va para peor? ¿Dónde está ese Dios? Yo le digo, ahí fue cuando comprendí que la gente ya estaba, muchas personas hoy por hoy, despertando a una realidad que está dentro de nosotros, que no podemos juzgar a nadie por los hechos, que no podemos ni siquiera abrir la boca, que a mí me cuesta a diario. Ahí está Carlos, que pueda decir, a veces se me sale el ego, tranquila, porque yo tengo que trabajarlo a diario conmigo misma. Lo que pasa es que antes las cosas que yo hacía, las hacía creyendo que estaban bien, pero ahora las cosas que hago reconozco que me falta mucho por crecer. Ahí está la diferencia. Y pido disculpas cuando antes, pero ahorita cuando me pasa algo, me descuidé en mi crecimiento interno para poder estar aquí. Me costó mucho, sí. Podemos seguir hablando cuando quiera, porque esto es para toda la vida. Eso lo vamos a tener siempre, ¿de acuerdo? El libro que me ayudó en los grupos, que para mí es una bendición, porque esto es difícil que a alguien le llegue, porque tenemos mucho, ¿cómo se puede decir? Tenemos mucha, no soberbia, muchas cosas que no nos permite ser honesto con uno mismo. Muchas cosas que no son, pero Alcohólicos Anónimos. Este libro yo lo odiaba, pero cuando empecé a leer esto, donde aparece lo del doctor Silver, y por supuesto libros fabulosos, donde aparece Carl Jung, donde dice que la lucha es del espíritu con el espíritu, y la lucha es espiritual, es de adentro, empecé a cambiar. Y qué más que decirle, lo que me costó a mí, con todo lo que les he dicho, entender que detrás de la ciencia también hay otras cosas que se ocultan, que está dentro de nosotros, no porque queremos, sino que para buscarla tenemos que romper camino. Tenemos que pasar por la noche oscura. Ahora todo el mundo habla de la noche oscura, pero dura como 30 años, 25 años. O sea, uno no llega porque quiere ser bueno, uno llega porque el problema es tan duro que es muy difícil que uno acepte cambiar. De verdad que mi teléfono estará todo. Sí les agradezco que llamen porque vamos a hacer con Carlos y eso un Zoom para que estemos pendientes, para que se pueda hablar, porque hablar solo de pocas personas, de comenzar como, bueno, el Antiguo Testamento se empezaba con 50, pero de eso lo vamos a calcular menos, o sea, porque lo que nos interesa es que el que llegue esté claro y pueda pasar el mensaje, no quedarme con lo que sé que fue lo que estaba haciendo hasta ahora. Pido disculpas a la energía universal, pido disculpas a mi propio temor que tenía adentro, o a lo mejor costaba era decirlo hoy, estar preparada, porque pasaron tantas cosas para este programa, entonces hay que dejar todas las suposiciones, sino que estamos aquí dando lo mejor. Estamos en estos momentos donde estamos despertando y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para mí de verdad fue un placer hablar de mí, hablar de alguien que nos amó
que nos sigue amando, que es una energía, pero tenemos que buscarla dentro de nosotros, no hay de otra. El libro, que siempre me dice, nunca, este libro se llama Verdad detrás de la ciencia. Sí, hay una verdad muy, ¿cómo os puedo decir? Muy subliminal, pero se la estoy diciendo, todos tenemos un talón de Aquiles. Fue un amor, para mí ha sido liberador. Me liberé de tantos prejuicios, aunque no lo crean, porque las misiones no se pueden dejar de hacer. Lo hacemos porque lo hacemos. Gracias por este momento, gracias Carlos por usted por estar pendiente, gracias por haberme permitido entrar a sus casas, que son sus mentes, y sí podemos renovarla. ¿En qué tiempo? No sabemos, pero estoy segura que sí, porque a mí me pasó. Y si a mí me pasó, todos ustedes pueden hacerlo un día a la vez. Cuando les llegue, no es buscado. Bendiciones, gracias. Y verdad detrás de la ciencia es muy sencillo, porque yo lo hablé sin darme cuenta de lo que escribí, lo he vuelto a leer y digo, oye, ¿cómo pude escribir yo este libro? Pero está en Amazon. Voy a tener que decirle a Amazon que va a ver qué va a hacer. Pero no, yo considero que lo que de gracias me dieron, de gracias lo tengo que dar. Bendiciones y estoy a la orden, de verdad, vamos a continuar porque esto no es que sea difícil, sino que hay que entenderlo. Bendiciones y gracias por estar. Gracias, Carlos. Y gracias a todos ustedes porque todos hacemos unidad. Yo sin ustedes no puedo estar aquí. Bendiciones.